¿Cuál es tu primer ministerio? Ir a los tuyos. Ve y mostrarles lo que Dios ha hecho. Tú dices, pero yo no tengo nada que mostrarles. Entonces empieza por convertirte tú, antes de que ellos se conviertan. Porque si tú te conviertes va a ocurrir lo que dice en Mateo el capítulo 5. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice la Escritura? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una expresión muy de nuestro mundo cristiano evangélico. Yo vengo del mundo cristiano evangélico, pentecostal, tradicional, de lo cual me enorgullezco. Le agradezco a Dios por esa formación, un poquitico radical me parece hoy que de pronto era un poquitico fundamentalista, tal vez extremista. No, hoy agradezco a Dios. De ahí viene toda mi formación y seguramente también toda mi deformación, pero agradezco a Dios por esa fundamentación tan fuerte en la que fuimos formados, gracias al Señor. Y en nuestro mundo, la gran comisión, es claro ese término. Usted no está familiarizado. En otro mundo puede ser, en la política, la gran comisión puede ser el Cebelleno, el Miguelito también come, el cómo voy yo ahí, la gran comisión, sí, lo mío, ¿cierto? Pero en el mundo nuestro tiene una implicación. La Biblia no lo llama así, la Biblia no dice la gran comisión, no. Pero se le puso ese término para significar el mayor encargo que Cristo le hizo a sus discípulos. Gran comisión, mayor encargo, la máxima recomendación, la principal solicitud. Eso es la gran comisión. Y está ahí en Mateo capítulo 28. El Señor resucita, le avisa a las mujeres que le digan a sus discípulos que Él va delante de ellos a Galilea, ¿cierto? Y cuando ellos se encuentran con Él en Galilea después de la resurrección, Jesús les dice esto, Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está la orden. La orden. ¿Te acuerdas? Hemos dicho que el Señor manda el mandadito y con una liguita pegado por detrás. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? El billetico para hacer el mandado, para que pueda hacer el mandado. Pero para que puedan hacer este mandado, luego 40 días después, el Señor se encuentra con ellos, no en Galilea, sino en Judea, en el monte de los olivos, y el Señor les dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por favor, entiéndalo así como les estoy diciendo, como que viene el mandado, ¿cierto? Vayan a todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones, ¿cierto? Y usted dice, pero ¿cómo? Usted voltea el papelito, ahí está una liga y detrás está el billetico doblado. O sea, todo lo que hace falta para el mandado. Para poder ir a ser discípulos a todas las naciones, vamos a recibir el Espíritu Santo, ¿cierto? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Para eso es el Espíritu Santo, para cumplir eso que llamamos la gran comisión. Ser testigos en Jerusalén, que es ahí, eso pequeñito. En Judea, sería Bucaramanga, Santander, más o menos. Samaria son las naciones vecinas. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Esa es la orden que el Señor nos dio. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Para ser testigos. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo va a hacer que ahora seáis testigos. Y el término en griego es martereus. ¿A qué le suena martereus? A mártires. O sea, tener el poder de ser incluso mártir por predicar el Evangelio de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué poder tan grande! El Espíritu Santo es para eso, para que las otras personas conozcan a Cristo y poderlos traer a Jesús. Como le digo, yo vengo de un cristianismo mucho más, perdone que lo diga así, mucho más auténtico, de verdad. De pronto sin tanta revelación teológica, pero muy auténtico, muy radical, más comprometido, muy pentecostal. Y entonces, ¿para qué el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, nosotros creíamos que la labor del Espíritu Santo era espantar a los nuevos, para que no volvieran. ¿Sí? Y en nuestras reuniones, pues Pablo mismo lo dijo, ustedes, lindas esas manifestaciones, pero cuando lo hacen en la reunión pública, ¿qué va a pensar el neófito? El neófito es el nuevo, el que vino ahí engañado, invitado, seducido, sobornado, pero vino, ¿cierto? Usted logró que viniera por fin y el de al lado empieza a hablarle en lenguas y este mal lo está mirando así. Me tocó al lado un tipo como de Afganistán.
Y el otro empieza a remolinear, lo pisa 3 veces, la hermana de la panderetica ninja le da 3, 4 en la cabeza, se le salen los disquitos balando y él le toca como en Matrix, ¿sí? Para sacarle el quite a los disquitos de la pandereta y el otro brinque y el otro tiene vómito santo y el otro está, bueno, sí, borrachera santa decían, ¿no? Y el de adelante gira la cabeza a 180 grados, se le manifiesta un demonio y le dice, hola. De verdad, nosotros no sé por qué creíamos. ¿Cuál es el Espíritu Santo se manifiesta para que los nuevos no vuelvan? Y según Hechos 1:8, al contrario, es una manifestación que le permita a la gente venir a Cristo. Para eso era. Y tú miras el libro de los Hechos y así se hizo. Para poder hacer discípulos es la manifestación del Espíritu Santo. Todas las demás, menos la de la cabeza volteada, pero todas las demás, es bueno que las tengas en tu vida privada. Paréntesis. En la iglesia en que crecí, la mayoría de los que más manifestaciones sobrenaturales tenían, conviví con ellos en algún tiempo, en su casa, pasé una noche, 2 noches, una semana, un día, jamás en privado las tenía. ¿Qué activaba las manifestaciones? La cámara. ¿Sí? Entonces no las considero muy genuinas, ¿cierto? Cuando ocurren en lo íntimo y en lo privado, para eso son muy lindas, ¿sí? No sé, alguien dijo que es el paralelo como con aquellas parejas que el cuchi que mi amorcito que está en público, ¿no? Ese romanticismo es válido en lo íntimo, es donde más válido es. Y también nuestra relación con Cristo, en lo íntimo, esas manifestaciones maravillosas hay que procurarlas, hay que anhelarlas, hay que vivirlas. Hace parte de nuestra vida íntima con Dios. Pero el Espíritu Santo se manifiesta dándonos el poder de hacer esto. ¿Cómo vamos a hacer para ser testigos en Jerusalén, que es la meca del judaísmo, y en Judea y en Samaria, que son contrarios a nosotros, y hasta lo último de la tierra, que no tenemos ni cómo ir? Voltea la orden, ahí está el billetico, ahí está el mandamiento, y por detrás el poder del Espíritu para hacerlo, para hacer los discípulos. Y cuando entiendes que tú tienes la orden de ir a ser discípulos, entonces a mí me surgió una pregunta muy curiosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo vengo también de ese modelo evangélico del que le estoy hablando. No voy a creer que lo digo con desprecio. Yo lo digo con alegría y con orgullo porque fue muy hermoso. Esta semana, por ejemplo, como Semana Santa, yo pasé muchos años en que todas las Semanas Santas eran campañas evangelísticas, o en mi iglesia o en otras, y cuando me hice predicador no tuve Semanas Santas. Todos sabíamos que empezaba la semana, yo empezaba a predicar en otra ciudad, en otro país, ir a hacer campaña porque fui predicador evangelístico mucho tiempo. Hasta que mis hijas crecieron y empecé a darme cuenta que es una semana muy valiosa y que estaba alcanzando a otros, pero descuidando a los que Dios me había encargado y por los que me iba a preguntar. Eso cambió un poco. Y entonces empecé a preguntar, bueno, ¿y cómo? Si el Señor me manda a mí a hacer discípulos, ¿qué método voy a utilizar para hacer discípulos? Puedo abrir procesos de discipulado en las redes, hacer campañas evangelísticas, método evangelístico persona a persona, 1 a 1, evangelismo a fondo, evangelismo explosivo, puerta a puerta, impactos evangelísticos a través de momentos artísticos. Había un montón de métodos y formas hasta que me detengo y digo, bueno, listo, Señor, usted me está mandando a mí a que haga discípulos. Voy a ver Jesús cómo hacía los de él. ¿No le parece interesante? Si me manda Jesús a hacer discípulos, pues voy a mirar cómo hacía Jesús los discípulos de él. Me parece a mí que sería la forma más lógica y más auténtica. Y entonces cuando miro cómo Jesús hacía a sus discípulos, encuentro que no era necesariamente a través de métodos, campañas y actividades masivas, que las haremos, que las respaldo, que las sigo haciendo, que las amo. Pero los discípulos de Jesús los hizo por algo que, si hay gente aquí experta en la parte de mercadeo, o inclusive en network marketing o multiniveles, ¿sabe el concepto de referidos? Referidos es que llegas con un producto, con una propuesta a una persona y esa persona lo repite en su mercado natural, en su entorno. Así es como la Escritura nos cuenta que ocurrió. Mira, Juan 1, 40 al 42 nos dice, Andrés, atención, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Contexto. Uno de los 2 que había seguido a Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, JB. Él estaba bautizando y predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Ya el Mesías está en la tierra.
Y entonces varios lo seguían, mucha gente lo seguía. Entre esos, Andrés seguía a Juan el Bautista. Y un día Juan el Bautista ve pasar al Señor Jesús y les dice, ese es el Mesías, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el Mesías. Y entonces Andrés, emocionado, imagínate, un momento histórico en la humanidad cuando el Mesías vino. Le tocó justo a él estar vivo y estar en el lugar donde el Mesías, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y cuando encontró al Mesías, dice, y habían seguido a Jesús. Mira, la gente me pregunta, pastor, ¿cómo puede estar uno seguro de su salvación? Y yo te voy a dar dos señales claras de que realmente eres una persona salva. La primera es un impulso incontrolable de seguir a Jesús. Aquí no está hablando de seguirlo filosóficamente o en cuanto a sus conceptos. Lo siguieron físicamente porque querían saber dónde vivía, entonces lo siguieron. Pero el impulso de seguir a Jesús, eso que te arrastra todo lo que tenga que ver con Jesús, lo que lees de Jesús, la música de Jesús, todo lo que tenga que la película de David, todo lo que sea simbólicamente hablándonos, mostrándonos a Cristo nos llama, es una señal. Pero la otra señal está ahí. Mientras él seguía a Jesús, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La segunda señal es que quieres que las personas que para ti son relevantes o importantes también conozcan a Cristo. Si no sientes preocupación de que personas que tú dices amar, padres, hijos, hermanos, socios, amigos, compañeros, si no sientes deseos de que ellos sigan a Jesús, pon en duda tu salvación. Porque si estás en un naufragio, inmediatamente en el desespero uno agarrarse de lo que sea, logras agarrarte de algo que flota y logras estar seguro. Una vez te sientes seguros, lo siguiente que viene a tu mente, ¿qué es? El que iba contigo, ¿cierto? Mi hermano, mi amigo, mi esposa, mi compañero, mi amigo. Y tu deseo va a ser que esa persona también sobreviva, salvar a otro. Eso es lo normal. Bueno, a excepción de la vieja esa del Titanic, que prefirió botarlo para salvarse, pero lo normal de una persona sana, que demuestra que ya te sientes salvo, es que quieres salvar a otro. Alguien que sea relevante para ti. Mira que de varios discípulos, inclusive de Jacobo y Juan, se nos habla del papá y de la mamá. De Simón y Andrés no se nos habla de los papás, se nos habla de la suegra de Pedro. Parece que no tenían los papás, parece que eran hermanos solamente ellos dos. No se habla de más hermanos de esos dos. Pero escúchame, quiere decir que Andrés encontró a Cristo. Primera señal, quiero seguirlo siempre. Segunda señal, la persona más importante para él, ¿quién sería? Su hermano. Parece que no tenía más en el mundo. Y tan pronto sintió que encontró a Jesús, se preocupó para que su hermano también viniera. Dice, y lo trajo y le trajo a Jesús. Esa es una señal clara de la salvación. Él trajo a alguien que decía amar, que era relevante, importante para él, lo trajo para que conociera a Cristo Jesús también. Así fue que llegaron. Ahora, ¿te acuerdas de Felipe, otro de los discípulos? Felipe viene a Cristo Jesús, posiblemente Felipe también oyó a Juan el Bautista. Y cuando Felipe viene a Jesús, ¿qué hace Felipe? ¿Alguien recuerda? Trae a Natanael para que conozca a Cristo. Y Jesús dijo, es aquí un verdadero israelita. No sé si Jacobo trajo a Juan o Juan a Jacobo porque son dos hermanos. Pero tú lees en la Escritura y encuentras que Jacobo y Juan le testificaron a su padre Zebedeo y a su mamá. ¿No se acuerda que la señora esta metida, la señora esta que dijo que a Jesús que pusiera a los hijos de él, de ella, de primero? ¿Te acuerdas la señora esta? Ah, bueno. Jacobo y Juan conocen a Cristo. ¿Y en quién pensaron inmediatamente? En sus papás. En alcanzar también a otros. Eso es totalmente continuo en el caso en la Escritura. Mira este otro ejemplo. En Marcos capítulo 6 ocurre un momento de que Jesús toma a los 12 y los envía a predicar. Atención, en este momento, cuando envía a los 12, después envía a los 70 y después nos envía a todos. ¿Entiende la progresión? Envió a 12, envió a 70 y después envió a todos. ¿Está claro? La gran comisión. Cuando envió a los 12 y a los 70, les dijo, no vayan a ciudades de gentiles, ni posen en casas de samaritanos,
sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando envió a los 12, cuando envió a los 70, les dijo, no, yo he sido enviado. Cuando la mujer sirofenicia, sana a mi hija, libérela de ese espíritu que la atormenta. Jesús dijo, no puedo dejar de darle a los hijos para darle a los perrillos. He sido enviado a Israel. Entonces les dijo a los 12, a los 70, vayan a Israel, vayan y prediquen. Dicen que los teólogos que saben, dicen que ese fue el primer momento en que Jesús envía a alguien a predicar, cuando envió a los 12. Después envió a los 70. Y en Mateo 28 nos envió a todos. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo te digo que no, que Marcos 6, cuando dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hay algo que nadie me puede contradecir. Lo que ocurre aquí en Marcos 6, no me pueden discutir que antes de Marcos 6 está Marcos 5. ¿O hay alguien tan terco que quiera discutirme? Bueno. Escuche, ¿qué pasó en Marcos 5? Si en Marcos 6 es la primera vez que Jesús envía a alguien, en Marcos 5 ocurre aquella situación en la que llegan a Gadara, ¿cierto? Llegan a Gadara y un endemoniado que vivía en el cementerio, que lo amarraban con cadenas, estaba desnudo, lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas. ¿Se acuerda un mago? Se llamaba David Copperfield, no mentira. Un tipo que rompía las cadenas y se soltaba de lo que fuera y se escapaba, era Houdini, sí, se soltaba de cualquier cadena que le pusieran. Ese hombre endemoniado vino ante Jesús. Jesús echó fuera los demonios que él tenía, los demonios entraron en unos cerdos, una piara, y los cerdos se fueron al mar, se despeñaron y murieron. ¿Recuerdas todo eso? Después, el hombre que había sido endemoniado, ahora viene ante Jesús, ya liberado y transformado. Marcos 5, que está antes de Marcos 6. Marcos 5, 18 dice, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado, el loquito, ahora ya estaba bien. Le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Quiero decirte que antes de enviar a los 12, ¿estás entendiendo la progresión, no? Finalmente nos envió a todos, pero antes había enviado a 70 y antes de 70 envió a 12 y yo te digo, y antes de 12 envió a uno. Y casi que al primero que el Señor envía a predicar es al loquito, bueno, al hermano loquito, al ex loquito, ya está arreglado y originado y sobre todo vestido, qué bueno, ¿no? Ya está libre este hombre. ¿Y a dónde lo manda a predicar Jesús? Vaya, predíquele a los suyos. Vaya, predíquele. Escúcheme. Y dice, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Yo diría mejor, muéstrales cuán grandes cosas. Porque, ¿qué tanto tenía que saber de teología el exendemoniado? ¿Qué tantos argumentos? ¿Cuánto estudió? ¿Se fue a un seminario para estudiar evangelismo a fondo, evangelismo explosivo, 4 verdades básicas? ¿Se fue a estudiar para poderles predicar? ¿Cuál era la mejor predicación del loquito? ¿Cuál? Perdón, del hermano loquito. Él. La familia, los conocidos, desesperados de saber que se había enloquecido, que estaba por allá indigente, que vivía en un cementerio, que andaba desnudo, que era famoso el loquito del cementerio. Y de pronto llega vestido, bañado, organizado a la casa de la mamá. Buenas. Mami, ¿cómo estás? Perdón, ¿necesita predicar más que eso? ¿Qué predicación puede ser más buena que esa predicación? Los amigos, ¿y usted qué pasó? Jesús vino a mí, me liberó, Él es el Señor, echó fuera a los demás. Ya, solo necesita mostrar lo que Dios ha hecho en Él. Solo necesita eso. El primer enviado de Jesús lo envió que predicara a los suyos, que mostrara lo que Dios ha hecho en Él. Ahora, también hubo la manifestación, el cumplimiento de la profecía. Recibiréis poder para ser testigos, Hechos 4:33, y con gran poder, recibiréis poder, los apóstoles daban testimonio y me seréis testigos. Y de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y lo que Pedro predicó
personas en casi 14 idiomas diferentes lo estaban oyendo y lo estaban entendiendo. Explíqueme por qué lo que Pedro decía, personas de otros idiomas lo entendían. Porque ocurrió la primera traducción simultánea. Recién lo están inventando ahora, ¿no? Traducción en tiempo real y les parece la maravilla. 2000 años hace el Espíritu Santo lo hizo. Pedro predicó y cada uno le iba hablando en el idioma que el Espíritu le dio. Primera predicación con traducción simultánea a 14 idiomas. Y lo oyeron. ¿Y de dónde salió ese poder para hacer eso? Del Espíritu Santo que da poder para poder testificarle a otros. Fue un hermoso momento en el que muchas personas oyeron la palabra. Escuche, ese día 3000 personas se convirtieron a Cristo Jesús. Con la predicación de Pedro, el mismo que no tuvo fortaleza y poder para testificar a Cristo delante de una criada y 3 veces lo negó, el mismo que 3 veces lo negó, ahora delante de miles de personas, poniendo en peligro su vida, predicó a Cristo y 3000 se convirtieron. Qué lindo momento, pero si tú buscas a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cuánto más campañas evangelísticas hubo? Una campaña del estadio, con Gigi Ávila, una campaña gigante en el parque, en la plaza. Si tú buscas, no encuentras muchos momentos de campañas evangelísticas masivas. ¿Qué encuentras? Encuentras el cumplimiento de la gran comisión de otra manera. De esta manera también es válido. Pero encuentras, por ejemplo, este caso. Hay un centurión que vive en Cesarea y es fiel. El Señor, un ángel se le aparece y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limonas han hecho memoria para ti delante de Dios. Esto no vamos a tomar ofrenda, ya la tomamos. Pero nuestras oraciones y nuestras ofrendas hacen memoria para nosotros delante de Dios. Importante eso. Y el ángel le dijo: vaya a Jope y busque a Pedro, a Simón, y hágalo venir. Él está alojado en alguien, Simón, le dicen el curtidor. Seguro que era un tipo que le hacía bullying a los amigos todo el tiempo, pero le decían el curtidor. No, curtidor porque trabajaba con cueros, con pieles. Vaya a la casa de Simón el curtidor y mande llamar a Pedro. Pedro no iba a ir a la casa de un gentil, menos de un centurión romano, menos. Que iba a querer ir allá voluntariamente. Eso era contaminarse, era juntarse con la chusma. Y estando ayunando Pedro, el Señor hizo bajar del cielo un manto con comida de la que él llamaba inmunda. Le dijo: mata y come. Y Pedro le dijo: respéteme. Yo no como esa comida inmunda. Le bajó ahí chicharrón 14 puestos así grandotes. De los que para poder uno comer primero toca depilarlo. ¿Sí? Y él dijo: no, a comer de eso. El Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y cuando estaba el Señor hablándole, tocaron a la puerta y le dijeron que el centurión lo llama que vaya a su casa en Cesarea. Y entonces él entendió: es Dios que me está mandando, y no llamar inmundo lo que él ya limpió. Y se fue y llegó a la casa del centurión. Muy amable Pedro, muy cortés, le dijo, el centurión lo mandó seguir y él le dijo: usted sabe que para mí es una inmundicia entrar a su casa. Sí, ay, tan amable, tan querido ese Pedro. No es el detalle que quiero fijarme. Quiero fijarme que cuando entraron, en Hechos 10:24, al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio, el centurión gentil, los estaba esperando. Escucha esto: habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Impresionante. ¿Qué pasó con esos parientes y amigos que él convocó a su casa? Primero que todo, ¿por qué fueron a la casa de Cornelio? A Pedro le costó trabajo ir a la casa de Cornelio. ¿A los amigos y parientes les costaría trabajo ir a la casa de Cornelio? ¿No será que iban todas las semanas? ¿No será que con frecuencia iban a comer, tenían reuniones, había contacto, había razón? ¡Ay, que esta noche toca donde Cornelio! Ah, bueno, allá estaremos. Y llegaron y allá estaban. Cuando vino Pedro, él tenía a su núcleo cercano reunido. ¿Y qué pasó allí? La Escritura nos dice, Hechos 10, 44 y 45, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Escuche, ¿no le parece bueno que Cornelio haya invitado a los amigos más íntimos de los familiares? No hubiera pasado esto, no hubiera ocurrido esto. Cuando al otro día Pedro va a contarle a los apóstoles lo que pasó, porque él quedó loco con eso, dijo, yo vi a los gentiles recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo así?
Yo no me junto con las chusmas, yo no me meto con gentiles, pero el Espíritu Santo sí. O sea, el Espíritu Santo, yo soy como más pulcro que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tuvo problema en entrar en los gentiles y yo tuve problema en entrar a la casa de un gentil. Y el Espíritu Santo tuvo problema en entrar en el cuerpo de un gentil. Y le contó entonces a los otros apóstoles cómo era. Y en Hechos 11 dice él, fuimos a donde Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales, diga esto conmigo, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Habías oído eso alguna vez? Sí, ¿cierto? ¿Serás salvo tú y toda tu casa? El ángel le dijo a Cornelio, no fue idea de Cornelio, fue idea de Dios. Va a venir alguien a hablarle a usted y a toda su casa. ¿Qué hizo Cornelio entonces? Citó a toda su casa y aún a los amigos los invitó. Les dijo, venga, esta noche comemos, vamos a ver el partido, comemos una hamburguesa, lo que sea, pero los convidó. Y cuando Pedro vino y les habló, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Entonces, si tú sigues leyendo el libro de los Hechos, el libro de los Hechos están, Hechos 1:8, van a recibir poder para hacer la gran comisión. Y luego Hechos nos cuenta cómo hicieron la gran comisión. A veces perseguidos, a veces en cárceles, a veces huyendo, pero cumpliendo la gran comisión. Después el apóstol Pablo tuvo una visión en la que un tipo de Macedonia les decía, pasa y ayúdanos. Y entonces fueron a Macedonia con Silas. Pablo fue hasta Macedonia. La primera ciudad de Macedonia es Filipos. Llegaron a Filipos y en Filipos predicaron allá la palabra del Señor, en Filipos. Y allá cuando estaba predicando, entonces una mujer llamada Lidia, es un buen apodo para una mujer, ¿no? Lidia, vendedora de púrpura, o sea, de tintes, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos sigue contando hechos del cumplimiento de la gran comisión. De dos formas, con esos eventos masivos grandes, pero sobre todo con esa forma personalizada. Con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, les dijo la señora, y posad, dijo la señora. Y nos obligó a quedarnos, se llama Lidia, ¿quién le discute? Y nos obligó a quedarnos en la casa de esa señora, ahí en Filipos. Ella y su familia. Entonces ellos salían todos los días a la sinagoga a predicar. Y uno de esos días en Filipos se les pegó una loca que tenía espíritu de adivinación. Estos son siervos del Dios Altísimo que os muestran el camino a la vida eterna, ¿qué tal? Y todos los días, y entonces Pablo se cansó y le dijo, ya, deje la lata y echó fuera a ese demonio. Y era un espíritu de adivinación y a través de la adivinación facturaban. ¿Sí? Ya no lloraban, facturaban a esa mujer. Adivinaban y entonces facturaban. Y entonces ahora ya no adivinaban ni la fecha. Se acabó el negocio. Entonces a ellos los cogieron, los golpearon, los azotaron y los metieron en la cárcel. ¿Recuerdan esa historia en Filipos? Cuando estaban en la cárcel adoraron al Señor, cayeron las paredes, se rompieron las cadenas. Y cuando el carcelero vio que se había caído la cárcel, pues obviamente se habían ido los presos. ¿Sabes qué le pasaba a un carcelero si se le escapaban los presos? Moría en vergüenza toda su familia. Y entonces él dijo, como dijo el pastuso, ¿no? Me voy a autosuicidar yo mismo. ¿Sí? A acabar con mi vida. Y ellos le dijeron, no, aquí estamos. Y cuando él vio que estaban ahí, cayó de rodillas y les dijo, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice la escritura en Hechos 16:31. Ellos le dijeron, esta no la sabemos, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Eso ocurrió en Filipos. Después, un judío recalcitrante, extremista, que era el principal ahí en la sinagoga judía, dice la escritura en Hechos 18, que se llamaba Crispo, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa.
Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Creyó él con toda su casa? Bueno, ¿todo esto para qué? Entendemos la gran comisión como el proceso a través del cual va a llegar el Señor a toda la tierra. Ese es el final. De hecho, la Escritura dice, y será predicado el Evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero el comienzo, ¿cuál es? Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, escúchame, siempre que hablamos de misiones, es entendible, siempre que hablamos de misiones, pensamos en una labor misionera yendo lejos, al extremo de la tierra, lo cual está muy bien. Grandes amigos que admiro mucho, Jaime Villarreal, varios evangelistas y misioneros han sido enviados, Manolo Umaña, han sido enviados a diferentes lugares y han llevado el evangelio donde necesitaban ese apoyo para extender el reino de los cielos. Admiro a los misioneros. De hecho, en mi corazón está el anhelo de algún día apoyar a unos misioneros en algún lugar donde haga falta que se lleve el evangelio. Sería un anhelo. Hay, por ejemplo, he estado mirando en el Mediterráneo, en España, en la parte sur, hacia el Mediterráneo hay una playa con esos nombres españoles típicos, ¿no? Hay una playa que se llama La Porra. Yo he querido mandar a varios. En su momento, yo sé que en su momento habrá la oportunidad, ¿cierto? De también nosotros apoyar a unos misioneros, ¿cierto? Después estaré pidiendo voluntarios. Pero escúchame, eso también puede llegar a malinterpretarse. Porque si bien tengo el privilegio de tener amigos misioneros, cuando yo empecé a ir a la iglesia, mi primer pastor fue el misionero Craig Martin, que fue el misionero que enviaron desde Los Ángeles a que estableciera la iglesia cuadrangular aquí en Colombia. Se establecieron en Bucaramanga y ahí fue donde yo recibí el evangelio. Mi primer pastor fue el misionero. Amo los misioneros. Fui amigo personal de pastor Robert Finke de la Misión Panamericana. Sé que hizo mucho más que eso, pero en el tiempo en que pude compartir con él, a quien admiro mucho, ya está en la presencia del Señor. En ese año había fundado 600 iglesias en un año. Eso es casi 2 diarias, ¿sí? Y uno todo chicanero que plantó una iglesia en 600 años. Y él 600 iglesias en un año. Conozco misioneros de verdad, como también conocí turistas misioneros que nunca habían traído a alguien a la iglesia, nunca habían, y habían hecho que se fueran como 20 de la iglesia por culpa del testimonio de ellos. Y lo mandaron por allá lejos. Bueno, la estrategia funcionó porque por lo menos dejaron de hacer tropiezo aquí y empezaron a hacer tropiezo en otro lado. También puede ser estratégico. Pero un misionero es alguien que trae a las personas a Cristo y ha ganado a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares. Y uno dice, como iglesia vamos a privarnos de este gran ganador de almas y vamos a apoyarlo para que haga esto mismo en un lugar donde necesitan refuerzos, donde necesitan ese ministerio. Entonces vi los extremos y se apareció un turismo misionero curioso en gente que en la iglesia eran tropiezos, que nunca no servían ni para muertos porque se tragaban las velas y ahora sí, eran los grandes. Obvio. ¿Qué van a querer predicar aquí? Nosotros nos íbamos al Parque Santander. Yo iba en bicicleta y me prestaban un megáfono allá a gritar y a predicar. Y predicaba a mediodía, me iba de la universidad y me metían al Hospital González Valencia, se podía entrar fácil en ese tiempo, a predicarle a las personas enfermas el mediodía, mientras almorzaban otros, yo me iba a predicarles ahí. Y en los buses, cuando eso no se subía mucho a vender cosas en los buses. Entonces uno podía recostarse en la registradora y hablar, y en el ratico hablar de Cristo. Hermoso todo eso, es precioso. Y a veces necesitan a alguien que lo haga en otro lugar. Pero muchas veces eran personas que simplemente querían ir a viajar. Y obviamente, cuando te dicen Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, pues ¿dónde quiero yo? A usted le dicen vacaciones en San Gil o vacaciones en Dubái. Adivine cuál escoge. Y entonces muchos tenían ese concepto de ir lo más extraño. Imagínate, tomar a un joven, enseñarle Biblia, teología, 5, 6, 7 años, luego mandarlo a un país a que aprenda el idioma
otros 5 o 6 años, y que estudie la cultura, y que haga amigos, y que haga contactos para que se relacione. A veces yo prefiero apoyar a alguien que está allá y que sabe el idioma y la cultura y que ya tiene amigos, y más bien apoyarlo desde aquí al que ya está allá. Pero creo en la labor misionera y mi anhelo es también enviar misioneros, no necesariamente a esa misma playa, pero sí enviarlos a que vayan a hacer eso que hacen aquí en la iglesia, eso que hacen aquí de ganar almas, decirle, eso mismo que estás haciendo, ve a hacerlo en algo y te apoyamos. ¿Está claro? Anhelo que eso ocurra también. Pero si tú miras el método de Jesús, fue hacer discípulos, convirtiendo a cada persona que lo conocía en un misionero. ¿En un misionero dónde? ¿En Corea del Norte? ¿En Afganistán? ¿En África? ¿En un misionero dónde? En su casa y en los suyos. Por un momento piensa esto. Yo sé que esto va a golpear tu ego y entonces te hace bien y me hace bien. Cuando el ego es maltratado, nos hacen un favor inmenso. ¿Y si tú no eres el protagonista? ¿Y si el objetivo no eres tú? Hay una pareja que estudiamos, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila se encontraron con Pablo porque vendían carpas, como Pablo vendía carpas, entonces se encontraron por allá comprando, en Mil Herrajes, se encontraron comprando unas cebillas, unas cosas allá. Hombre, ¿qué tal que yo hago? Se hicieron amigos. Y conocieron a Cristo y fueron salvos Priscila y Aquila. Y muchos hoy, la primera vez que oyen hablar de Priscila y Aquila. Fueron los mentores del apóstol Pablo y del predicador Apolos. Entonces tal vez el Señor salvó a Priscila y Aquila por Priscila y Aquila, o a través de ellos salvó a Pablo. ¿Por qué? Porque fueran del mismo negocio. A través de ellos mentoreó y apoyó un ministerio inmenso. Tal vez cuando el Señor llama a Andrés, tal vez el propósito ni siquiera era Andrés. Tal vez era Simón, que después fue llamado Pedro. ¿Y quién tuvo mayor relevancia, Pedro o Andrés? Ah, bueno. Entonces, lamento decirte, si no eres tú el objetivo de Dios, si Dios no hizo los cielos y la tierra y el universo y el evangelio y mandó a su hijo a morir en la cruz y construyó esta iglesia para usted, y el plan es que Dios lo quiere convertir a usted en un misionero en medio de los suyos para salvar también a otros. Y si el método de hacer campañas masivas, como te digo, yo no tenía Semana Santa porque es un tiempo apropiado para irnos desde niños nos íbamos a Río Rico a repartir volantes con enseñanzas bíblicas. Íbamos puerta a puerta y gritábamos, y está muy bien, y no se extrañe si lo volvemos a hacer, con mucho gusto lo haremos, claro que sí. Pero mientras eso pasa, quiero decirte que el método de Jesús es primero ir a los suyos. Usted lee Juan, capítulo 1, y en Juan capítulo 1 dice cómo empezó Jesús. A lo suyo vino. Recuerda que le dijo a los apóstoles, no vayan a aldeas de gentiles ni en casas de samaritanos, sino a las ovejas de Israel. A esos mismos después les dijo, ya, tumbaron los límites. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya no hay límites. Ahora vayan discípulos en todo el mundo. Pero cuando Jesús vino, vino a lo suyo. ¿Cuál es tu primer ministerio? Ir a los tuyos. Ve y mostrarles lo que Dios ha hecho. Tú dices, pero yo no tengo nada que mostrarles. Entonces empieza por convertirte tú, antes de que ellos se conviertan. Porque si tú te conviertes va a ocurrir lo que dice en Mateo el capítulo 5. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice la Escritura? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El testimonio más eficaz eres tú mismo, con los que te rodean. No tienes que aprender su idioma, ni su cultura, ni hacer contactos dentro de 15 años. Ya. Por un momento piensa esa posibilidad de que Dios te alcanzó a ti y no era para alcanzarte a ti. ¿Quién fue finalmente el que ganó al apóstol Pablo? Pues Cristo desapareció en el camino. Pero ¿dónde aparece la primera vez en la Escritura Saulo de Tarso? El sacrificio de Esteban, que fue apedreado mientras durmió viendo
los cielos abiertos y el Hijo del Hombre. Y Saulo de Tarso sabía, porque había participado en linchamientos muchas veces que él mismo provocaba. De hecho, este lo organizó él porque cuidó las ropas de los que lo apedrearon. Nunca había visto a alguien que en el momento de muerte no llorara, suplicara, pidiera misericordia y estuviese en desespero cuando lo apedreaban. Y haber visto a alguien que vio los cielos y mientras lo golpeaban, dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y luego mira a los que le están apedreando y dice, Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Señor, perdónalos. Creo que ese es el momento en que Saulo de Tarso fue marcado para ser el apóstol Pablo. Y de Esteban no sabemos gran cosa. Lo que sabemos del Evangelio se lo debemos en gran parte al apóstol Pablo. No sé quién eres tú, no sé quién está en tu entorno, pero si de verdad has encontrado a Cristo, la gran comisión la cumples ahora mismo, siendo instrumento para que los tuyos y tu casa conozcan a Cristo Jesús también. Esa es tu primera labor. Sí, claro que quieres ir de misionero a Dubái, claro que sí, te entiendo, te entiendo. Te llama, ¿no te pareció un varón macedónico diciendo, ven a Macedonia, pasa y ayúdanos? No. El tuyo era de Hawái, el tuyo era de Acapulco, el tuyo estaba en el mundial. Pasa, pasa y ayúdanos. Haced discípulos. Ve a la casa y a los tuyos y muéstrales lo que Dios ha hecho contigo. Sí, preferimos ir lejos. Dicen los costeños, es que los burros viejos se venden lejos, donde no sepan qué tan viejos son. Sí. Uno predica a lo lejos con el conocimiento, a los cercanos con el comportamiento. Y es más fácil saber que actuar. Y yo quiero tener conocimiento para ir lejos donde no me conozcan y tramarlos a todos y ganarles las discusiones teológicas. Y yo te digo, no, tú debes ir a los tuyos y mostrarles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y tu luz alumbrará de tal manera que verán los hombres y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Hoy, si tengo autoridad, solo Dios lo sabe, hoy quiero usar mi posición de pastor, ministro ordenado, reconocido por la Misión Cuadrangular, por el Ministerio del Interior, reconocido, bueno, por muchas organizaciones, y quiero usar esa autoridad espiritual para ordenarte misionero. Si quieres, ¿no? Si quieres. Ordenarte misionero según las Sagradas Escrituras y decirte, te vas a levantar de aquí con la claridad de que vas a los tuyos a mostrarles las grandes cosas que Cristo ha hecho en tu vida, a mostrarles el amor de Cristo. No cuánto sabes, ni cuán inteligente eres, ni cuán correcto eres tú mientras que los demás están mal y tú estás en lo correcto. No. No sé qué usarás. Algunos los invitarán a un evento, otros los traerán a la iglesia, otros les predicarán. Algunos, me parece muy lindo, toman fotos de nuestras reuniones o parte de la alabanza o de la enseñanza y las postean en sus redes sociales. Y alguien verá y dice, eso tan bonito como es, y le dan ganas de venir a la gente, en serio, ¿usted ve esto? ¿Cómo se ve bonito? Claro, después entendí por qué, es que las fotos de allá para acá no se le ve la cara a nadie, se ve bonito, bonito todo. La pantalla y todo eso, se ve todo tan bonito. Alguien toma fotos, lo postea, un pedazo de video lo postea, y alguien le dice, ¿eso dónde es? Usted le dice, no, yo lo recojo el domingo y lo llevo. Cosas tan sencillas como esa. Cosas tan sencillas como ese pariente que está en necesidad. Y puedes ir a repartir panfletos en cualquier sitio esta semana y amargarle el desfile y la procesión a cualquiera. O puedes llevarle un mercadito a ese que está necesitado y decirle, yo antes no era capaz de darle nada a nadie. Él lo conoce a usted y sabe lo amarrado que es. Más amarrado que un tamal. Que usted le llegue con un mercadito al pariente ese, cuando lo vea a usted, él le va a llamar, no se imagina quién me regaló algo. Richard vino y tal. Rich, no, hombre, lo corre, no invente. Ese man no suelta, usted le pega aquí, abres la boca.
Eso, lo del gadareno, vaya y venga, es una bobadita. Lo del tacaño este sí es eso solo lo hizo Dios. Fulano que me trataba con desprecio desde que se volvió protestante, usted viera con el cariño que me ha tratado, usted viera con amabilidad que me ha tratado. Vino, ni siquiera me habló de religión, me hizo sentir valioso. Estuve enfermo y todos los de mi religión, ninguno, y ese vino y me dijo, ¿me deja orar por usted? Y lo dejé que orar ahí como para que no perdiera la avenida, además me trajo unas manzanitas ahí. Entonces lo dejé que orar ahí por las manzanitas. Mano, y al otro día amanecí como nuevo. Y el otro le decía, ¿dónde venderán esas manzanas? Típico, ¿cierto? Pero hay mucho por hacer. Por eso quiero pedirte que cierres los ojos un momento, por favor, para que la foto sea bonita. Y quiero decirte algo. Vas a imaginarte esto, por favor. Escucha. La Escritura nos dice que cuando estemos en la gloria, el Señor enjugará toda lágrima. Y yo lo creo. Jesús va a secarnos las lágrimas. Amén. ¿Cuál es el requisito para que el Señor nos quite las lágrimas? El principal requisito es que hayan lágrimas. Y usted dice, ¿y cómo van a haber lágrimas si estoy con el Señor en el cielo? En la gloria, en el paraíso. ¿Cómo van a haber lágrimas? Y yo sospecho de qué van a ser esas lágrimas. Porque cuando Jesús habló del más allá y nos contó del rico y Lázaro, dijo que el rico estaba preocupado porque sus hermanos iban a ir a condenación con él. Y tal que sea esa lágrima. Si no, ¿por qué va a haber lágrimas? Bueno, yo conozco gente, hay unas señoras que yo sé que allá van a encontrar de qué quejarse, pero lo normal no sería eso. ¿Sabes qué sospecho yo que son esas lágrimas? Presumo de que a lo largo de mi vida he podido hablarle de Cristo a miles de personas y miles de personas se han acercado a Cristo. Presumo, no sé si será cierto o no. Dios quiera que sí. Y cuando esté en su presencia, voy a ver a tantos que me dirán, un video suyo, Richard, el día que habló, el día que me ayudó, el día que dijo, el día que usted me presentó a Cristo y yo hasta muy feliz. Señor, mire, oiga, otro, vea, Señor. Digan duro delante del Señor que oiga. Pero estaré siempre mirando la puerta a ver si entran las personas que yo digo que amo. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Y yo digo, ¿de qué le sirve a una persona ganar a otros y perder su familia? Su esposo, su esposa, su padre, su madre, sus hermanos, sus hijos. Yo sé que usted y yo vamos a estar esperando es que entren los hijos, ¿cierto? Y entonces, ay, mire, Señor, estos 10,000, 15,000, 20,000 que gané para Cristo. Y usted está esperando, espere, no cierre todavía, espere que no ha entrado mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, mi hermano, mi amigo. Tal vez Andrés se hubiera guardado para él el haber encontrado a Cristo y estaría ya en la gloria, en el paraíso, esperando que entre su hermano Simón. Y tal vez nunca entró. Y una lágrima caería de sus ojos y el Señor se la quitaría y le limpiaría esa lágrima por aquel que no entró. Afortunadamente Andrés tan pronto sintió la salvación, lo primero que pensó es, esa persona que yo digo que amo, quiero que sea salvo. Si tú aceptas ser enviado misionero, prometo no enviarte a esa playa, pero si aceptas ser enviado misionero, vamos a enviar misioneros hoy. Si tú quieres ser un misionero, te enviamos a los tuyos, a tu casa, a ser instrumento de Dios para alcanzarlos a ellos. Si aceptas ese ministerio, ponte de pie donde estás. Solo si aceptas el ministerio, si no, quédate sentadito, allí estás bien. Pero si aceptas ese llamado, ponte de pie y dile, Señor, sí, y finalmente sí. Y finalmente quiero ser un instrumento. Y deja que el Espíritu Santo ponga ahora personas en tu mente y nómbralos delante del Señor. Nómbralos. Tal vez sea la primera vez que alguien los nombre delante de Dios. Nómbralos, inscríbelos. Señor, te escribo como alguien que se ha alcanzado por tu salvación. Te pido por mi hermano, por mi amigo, por mi madre, por mi padre, por mi socio, por mi compañero, por mi nieto, por mi hijo. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, alcánzalos. Y conviértete en lo que el Señor quiere que seas. Un misionero para llevar el Evangelio. Deja de usar los perdidos que están lejos como excusa.
Si es tu llamado, Dios te abrirá camino y allá te tendremos en el nombre del Señor. Pero no lo uses como excusa de no llevar el mensaje de Cristo o el testimonio de Cristo con poder del Espíritu Santo a los que te rodean. Que esa persona que tú amas no sea una lágrima que Jesús tenga que limpiar de tu rostro. Haz tu parte y Dios hará la de Él, pero acepta ese llamado. Dile, Señor, estoy listo, estoy listo. Y digamos como iglesia, estamos listos, Señor. Y digamos como Samuel, Señor, heme aquí. Y digamos como la palabra, habla que tu siervo oye. O digamos como de, Señor, envíame a mí, aquí estoy. Soy la oportunidad de salvación para los míos, para mi familia. Es el momento de ir por ellos. Es la oportunidad de alcanzarlos. Es la oportunidad. Soy portador de la salvación. Tengo con mis manos agarrada la cuerda que me saca de este hoyo cenagoso y puedo extender un poquitico más la cuerda para que la agarre otra persona más. Y podemos juntos subir hasta ser rescatados. Señor, úsame como instrumento. Señor, lléname con tu espíritu para hacer tu obra en el nombre de Jesús. Como iglesia, abre los ojos ahora un momentito. Los campos están blancos para la siega. El tiempo se ha acercado. Queda poco tiempo. Cumplamos nuestra misión. Abramos los ojos no solo físicos, sino espirituales. Miremos y vayamos. La cosecha está lista. Es el momento de ir a hacer la obra del Señor. Y somos la iglesia de Cristo. Y hemos sido llamados por Dios para ser misioneros en medio de nuestra casa, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Hemos sido llamados para cosechar en este tiempo precioso, iglesia. Y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos, en el nombre de Jesús, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.